Entonces, ¿a dónde le doy? Allí donde dice compartir. Ajá, aquí le doy. Le toca ahí. Ajá. Y después aquí lo busco. El video. Aquí está, mira. Ahí Ese está. es el video, entonces le toca ahí. Ok. Buenas tardes, Francis. Buenas tardes, Amaru. Emily. Vayan escribiendo ahí su nombre y la sección, por favor. Vamos a esperar un ratito mientras van entrando los otros muchachos y que lo demos todo. Buenas tardes, Noelia, Carlos, Norman, Andrés. Emily, buenas tardes. No, aquí ando. Présteme un lapicero. ¿Apuntó cuántos habían? No lo apunté, pero... Bien, muy buenas tardes, muchachos. Vamos a dar inicio a esta otra conferencia. En este caso, nosotros, para dar inicio, pues vamos a dar un pequeño, vamos a recordar lo que era la clase anterior, ¿verdad? Nosotros habíamos estado hablando sobre lo que era la cantidad de movimiento. En este caso, miramos la relación que había entre la cantidad de movimiento y lo que es el impulso. A partir de la segunda ley de Newton, logramos ver que la segunda ley de Newton planteaba que la fuerza neta era igual a la masa por la aceleración. Pero si sustituíamos ahí, nos quedaba que la segunda ley de Newton estaba en función de la variación de la cantidad de movimiento entre el tiempo. Y si el tiempo lo pasábamos a multiplicar al otro lado, me quedaba fuerza por la variación del tiempo, a lo que se conoce como impulso. El impulso no es más que el producto de la fuerza en un tiempo específicamente corto. Y habíamos hablado de que la cantidad de movimiento se mantiene constante, en este caso siempre y cuando existan fuerzas internas, ¿verdad? Vamos a compartir un poquito para ver lo que era nosotros, en este caso, la presentación y así ir viendo un poquito el resumen, ¿verdad? Entonces, nosotros habíamos planteado lo siguiente. Habíamos hablado de que el impulso no era más que la fuerza por la variación del tiempo y el impulso estaba relacionado con la variación de la cantidad de movimiento. Recordemos que todo cuerpo, en este caso, que se le aplica una fuerza en un tiempo determinado, va a provocar un impulso. Igual, tienen cantidades de movimiento y, espérenme que vamos a admitir. Y nosotros entonces tenemos ahí la ecuación en donde nosotros despejamos. Miramos que tenemos varias ecuaciones. Está la ecuación del impulso en función de la variación, también de la cantidad de movimiento y el impulso con la fuerza y la variación del tiempo. También habíamos visto de que la cantidad, algebraicamente, de la cantidad de movimiento se mantiene constante. Entonces, nuestra clase se va a enmarcar en
esta parte, demostrar que la cantidad de movimiento, siempre y cuando hayan fuerzas internas, se mantenga constante. Había quedado pendiente la presentación del video, ¿verdad? Que no nos dio tiempo y hubo ahí un problemita. Entonces vamos a tratar de ver el video. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Alejandra. Entonces vamos a tratar de ver el video para, en este caso, vamos a ver, aquí tenemos tipos de choque. Entonces miremos, es corto, ¿verdad? Miremos ahí el video para que miremos los... Aquí. ¿Están escuchando el video, muchachos? ¿Están escuchando el video? No, espérenme pues. Aquí donde dice más, ahora donde dice, aquí, donde dice compartir sonido de la pantalla. Como la cantidad de movimiento permanecen constantes. Ahora sí están escuchando. Espérenme, vamos a ver. En este video les voy a explicar los tipos de choques que existen. Ahora sí dice, ahora sí. Ok. Aquí. Aquí. El segundo es la ley de conservación del momento o cantidad de movimiento, el cual explica que en un sistema de cuerpos aislados la cantidad de movimiento del sistema permanece constante. Y el tercero es el coeficiente de restitución, el cual corresponde al grado de conservación de la energía cinética en un choque entre partículas. Este coeficiente solamente puede tomar valores entre 0 y 1. Y habiendo explicado estos conceptos, ahora analizaremos brevemente cada tipo de choque, partiendo por el choque elástico. Un choque elástico ocurre cuando dos cuerpos al impactar rebotan entre sí sin causar ninguna deformación ni ningún otro cambio en sus formas. En este choque tanto la energía cinética como la cantidad de movimiento permanecen constantes. El ejemplo más clásico de este tipo es el de dos bolas de billar, donde la bola blanca es empujada con una velocidad adquiriendo una energía cinética, la cual se la transfiere a otra bola en reposo al chocar, quedando la bola blanca en reposo mientras la bola golpeada se mueve con la misma energía. En este caso el coeficiente de restitución es 1, pues se conserva el 100% de la energía cinética. Un choque inelástico ocurre cuando, después del impacto, uno o los dos cuerpos se deforman, debido a que parte de la energía cinética se transforma en otro tipo de energía que actúa en el proceso de deformación. Si bien la energía cinética no se conserva, la cantidad de movimiento permanece constante. Un ejemplo de este choque es una pelota de tenis rebotando en el suelo, donde pasado un tiempo la cantidad de energía se disipará con cada rebote, hasta que finalmente la pelota se quedará sin energía y dejará de rebotar. En este caso, el coeficiente de restitución toma valores entre 0 y 1, pues solo un porcentaje de la energía cinética se transforma. Y el tercer choque, perfectamente inelástico, se produce cuando, tras el impacto, ambos cuerpos quedan completamente pegados, formando así un solo cuerpo. En este caso la cantidad del movimiento se conserva, pero la energía cinética del sistema se transforma completamente para deformar los cuerpos. El mejor ejemplo de este choque se da en los accidentes automovilísticos, en el que dos autos van en sentido contrario e impactan con una gran velocidad, quedando ambos autos demolidos y enganchados entre sí. Y el coeficiente de restitución en este caso es 0, pues el 100% de la energía cinética se transforma durante la deformación de los cuerpos. Y a modo de resumen, les dejo aquí esta tabla, donde se puede observar de forma más simple la relación entre los tipos de choques ya vistos con los conceptos de dinámica explicados al inicio. Esto ha sido tipos de choques en la dinámica. Espero que esto te haya servido de ayuda y si tienes alguna duda sobre el video o alguna consulta, déjala en los comentarios y trataré de ayudarte. Gracias por ver el video y que tengas una linda semana. Bien, entonces miremos.
en este caso, vamos a tratar de ir trabajando en la parte de la demostración. ¿Se entendió lo del video, muchachos? ¿Se entendió en el video? ¿Se escucha? A ver. Tengo que cortar aquí. Espéreme. ¿Cómo corto? Desconecto la pantalla. Ahí. He preparado aquí un pequeño gráfico a manera de ejemplo, pero hay... Ahí. Sí, ahí. O darle pues la pantalla para darle explicarle a los muchachos. Sí, ya explicar. Pero como aquí. Ok. No, aquí. Ahí. Ahí. Ok, entonces vamos a hacer las demostraciones de los ejercicios. Vamos a tratar de... Se logra ver en la pizarra, ¿verdad, muchachos? ¿Se logra ver en la pizarra? Para hacer los ejercicios. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí está el ejercicio de la página 188, el ejercicio 66, que dice lo siguiente. Si ustedes tienen ahí su libro y pueden buscarlo, dice lo siguiente. Dos masas M1 de 1 kilogramo y M2 de 2 kilogramos están unidas con un hilo ligero que las mantiene en contacto con los extremos de un resorte ligero, comprimido. Como se muestra en la figura, el hilo se quema. La fuerza externa es insignificante. Como la fuerza externa es insignificante, entonces la cantidad de movimiento se mantiene constante y las masas se separan en la superficie sin fricción. M1 adquiere una velocidad de 1.8 metros sobre segundo hacia la izquierda. ¿Qué velocidad adquiere M2? Entonces, observemos ¿qué es lo que nos plantea esa parte? Nos dice de que en este caso la cantidad de movimiento se va a mantener constante. Ahí tenemos los datos. ¿Está bien? Voy a ponerme este otro micrófono. Ustedes me dicen si se escucha. ¿Se escucha con este otro? ¿Se escucha con el otro? Dice que sí. Sí. Sí, pero Bien. ¿Se escucha con este? No es. entonces póngase. Bien, no importa. Pues. Entonces miremos. Vamos a tratar de ir explicando. Observemos. Dice lo siguiente, que la cantidad de movimiento en este caso plantea lo siguiente. La cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Entonces, inicialmente, ellos están de esta manera. Recuerde que son dos cuerpos. Entonces, inicialmente sería masa 1 por velocidad 1, eso va a ser igual masa 2 por velocidad 2. ¿Está bien? Ahora bien, ¿pero cuánto es la masa 1? La masa 1 sería 1 kilogramo por la velocidad 1, que sería en este caso 1.8 metros sobre segundo, va a ser igual a la masa 2, que es 2 kilogramos, por la velocidad 2, que es en este caso la que no conocemos, que es la que nosotros vamos a despejar. Esto que está multiplicando pasaría a dividir. Y si yo multiplico 1.8 por 1, me va a quedar 1.8 metros sobre segundo entre kilogramos por metro sobre segundo entre 2 kilogramos. Eso me va a dar velocidad 2.
simplifico acá y entonces me quedaría que la velocidad 2 va a tener un valor de 0.9 metros sobre segundo. Pero observe bien, ¿hacia dónde va este movimiento? Va a la derecha, entonces quedaría positivo. ¿Está bien? ¿Se comprendió ese ejercicio? Solo aplicamos el principio de conservación de la energía. ¿Sí? Bien. Vamos a resolver otro ejercicio que está en ese mismo libro, pero aquí sí espero que pongan atención porque aquí vamos a aplicar, en este caso, suma de vectores. Y en algunos les costaba, así que por favor pongamos atención. El ejercicio 6.7 dice lo siguiente. Una bala de 30 gramos con una rapidez de 400 metros sobre segundo golpea de refilón un ladrillo, cuya masa es de 1 kilogramo. El tabique se rompe en 2 fragmentos. La bala se desvía con un ángulo de 30 grados por arriba del eje más X y su rapidez se reduce a 100 metros sobre segundo. Un trozo de ladrillo con masa de 0.75 sale despedido hacia la derecha, que era la dirección inicial de la bala, con una rapidez de 5 metros sobre segundo. Inciso A. Considerar el eje X a la derecha. El otro trozo de ladrillo se moverá en el segundo cuadrante, el tercer cuadrante, el cuarto cuadrante. B. Determine la rapidez y dirección del otro trozo de ladrillo inmediatamente después del choque, despreciando la gravedad. Ok, entonces miremos. Hay una gráfica ahí. Dice lo siguiente. Fijémonos bien. Dice así. En este caso, la gráfica plantea lo siguiente. Aquí tenemos el ladrillo. Pega y hace lo siguiente. La bala sale hacia acá. Y aquí tenemos el ladrillo que hace lo siguiente. Y el otro pedazo de ladrillo, ahí. Esta sería la velocidad 1, la velocidad 2, la velocidad de la bala, y aquí este ángulo que forma acá es de 30 grados. ¿Está bien? Ok, observemos entonces. Miremos lo que sucede aquí en este caso. Yo para eso tengo que sacar los datos. ¿Qué datos me dan? Entonces decimos lo siguiente. La masa total del ladrillo equivale, perdón, la masa de la bala equivale a ¿cuánto? A 30 gramos, que eso es igual a 3 por 10 a la menos 4 kilogramos. La velocidad 1 dice que es 400 metros sobre segundo. En este caso dice una bala de 30 gramos con una rapidez de 400. Esta sería la velocidad de la bala. Golpea de refilón un ladrillo cuya masa es, la masa del ladrillo es de 1 kilogramo. La bala se divide, la bala se rompe en 2 fragmentos y la bala se desvía con un ángulo de 30 grados. El ángulo es 30 grados. Y su rapidez se reduce a 100 metros sobre segundo. En este caso, la bala. Entonces, la velocidad sería final de la bala, sería de 100 metros sobre segundo. ¿Está bien? En este caso le quedaría 100 metros sobre segundo en el eje de más X. Luego dice de que un trozo de ladrillo con masa de 0.75, este se divide en 2. Entonces, el primero sería el primer trozo, que sería la masa de ladrillo, en este caso de, vamos a decir, la masa 2, 0.75 kilogramos. ¿Y cuánto sería la masa 1? Porque como se divide en 2, entonces lo restamos. Y eso me quedaría, al restarlo, esta sería, la masa 1 sería esta, la masa 3 sería esta, y como es 1, 1 menos 0.75 le queda 0.25. ¿Está bien? Ahora bien, miremos ahora el análisis del diagrama de cuerpo libre. En el análisis del diagrama de cuerpo libre tenemos lo siguiente. Miramos el punto donde se intersectan la fuerza.
Entonces, a la hora de hacer mi diagrama, tengo acá, aquí viene la velocidad 1. Y en este lado, la bala va a adquirir el siguiente diagrama. Sería de la siguiente manera. Aquí tenemos la velocidad de la bala y aquí tenemos el ángulo de 30 grados. Y hacia este lado viene la velocidad 3. No conocemos este ángulo, que es el que vamos a encontrar. Este ángulo lo vamos a encontrar. Entonces observemos. ¿Qué sucede acá? Casi no se escucha, ¿no? Observemos ahí de que hacemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, en este caso, ¿qué sucede con las componentes? Recuerde que la velocidad de la bala tiene dos componentes, uno en X y uno en Y. La componente en X va a ser igual en función del coseno. Entonces, aquí me va a quedar la velocidad de la bala por el coseno de 30 grados. Esta sería mi componente en X. La componente de la bala en X va a ser igual a la velocidad de la bala por el coseno de 30 grados. La componente en Y de la bala va a ser igual a la velocidad de la bala por el seno de 30 grados. La velocidad 1 no tiene porque va en la misma dirección. En cambio, esta tiene dos componentes también. Va a tener una componente en X y esa componente en X sería velocidad de 3 en X va a ser igual a la velocidad 3 por el coseno del ángulo que no conozco. Y tiene una componente en Y que va a ser igual, la componente de 3 de Y va a ser igual a B por velocidad 3 por el seno del ángulo que no conozco. Ya tengo entonces mis componentes. Una vez que tengo mis componentes, pasaría a resolver, en este caso, la cantidad de movimiento. Entonces vamos a decir que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Y por lo tanto decimos, cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Pero hay dos, una para X, ¿verdad? Para X y la otra que va a ser para Y. Teniendo eso, entonces comenzamos a resolver. Vamos para X. Entonces, en X, ¿qué es lo que tengo? Voy a tener todo lo que está en X. Sería esta que está en X, esto que está en X y B en X. Eso va a ser igual, van a ser igual. Pero inicialmente, ¿qué pasa inicialmente? ¿Cuál era la cantidad de movimiento inicial? Inicialmente solo se movía la bala. Y como solo se movía la bala, entonces vamos a tener, fíjese bien, la cantidad inicial va a ser igual a la cantidad final, ¿verdad? Entonces, inicialmente solo se movía la masa de la bala por la velocidad de la bala inicial. Eso va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Finalmente, ¿cuántos movimientos tengo? Tengo 3. Este y el del pedazo que sigue esta dirección. Entonces va a ser igual. En este caso me quedaría de la siguiente manera. Masa de la bala, fíjese bien, masa de la bala por la velocidad de la bala por el coseno de 30 grados. Más la velocidad en este caso de B1. Entonces sería, la otra sería masa 2, porque sería esta masa, la masa 2, ¿verdad? La masa 2 por la velocidad. Aquí, si usted observa, esta sería la velocidad 2, porque estamos hablando del bloque. Aquí le vamos a poner 2 para no confundirlo, y aquí le vamos a poner esta velocidad 3 para no confundirnos. De la bala, del otro pedazo y del otro pedazo. Entonces aquí me quedaría velocidad 2, ¿verdad? La velocidad 2 por la masa de el bloque 2. ¿Está bien? La masa 2 más sería velocidad, masa por velocidad 2, masa 3 por velocidad 3 por el coseno de el ángulo que no conozco. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo la velocidad 3. Por lo tanto, yo voy a despejar. Como yo quiero la velocidad 3, todo esto que están sumando pasaría al otro lado a restar. Y me quedaría masa, velocidad, menos mb coseno de 30, menos masa 2, velocidad 2, va a ser igual a masa 3, velocidad 3 por el coseno del ángulo. Esa masa 3 la paso a dividir.
Si usted observa, me queda al pasarlo a dividir, me quedaría ahí, y eso va a ser igual a la velocidad 3 por el coseno del ángulo. ¿Está bien? Ahora solo voy a sustituir valores. Al sustituir valores, en este caso, ¿cómo me quedaría? De la siguiente manera. Quedaría así, observemos. Me quedaría, en este caso, la masa 3 coseno del ángulo va a ser igual a la masa de la bala, que es 3 por 10 a la menos 4. 3 por 10 a la menos 4 kilogramos. Por la velocidad inicial de la bala, que en este caso sería 400, ¿verdad? Ahí en el libro aparece 4 por 10 a la 2. Es lo mismo que pongas 400. Menos la masa del bloque, del primer bloque, en este caso, que la masa sería, perdón, tenemos la masa de la bala, pero ya de la bala después que le pegó. Entonces la masa es la misma. Sería 3 por 10, en este caso. Recuerde que la masa es 30 gramos, así es. 3 por 10 a la menos 4. Entonces me quedaría 3 por 10. Aquí es menos 2. Y aquí quedaría, en este caso, 10, que sería 100. Sería 100 metros sobre segundo. Y menos, aquí lo vamos a poner abajo, le quedaría, aquí es coseno 0.8660. Menos 0.75 por 5 sobre la masa, que sería la masa 3. La masa 3 en este caso es 0.25. Si yo resuelvo todo eso, me quedaría de la siguiente manera. Eso me quedaría, en este caso, 23 metros sobre segundo. ¿Está bien? Eso es solamente la componente en X. Ahora me faltaría la componente en Y. Pero en Y inicialmente él no se mueve. Como no se mueve en Y, entonces la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Inicialmente esto vale 0. Solamente tiene cantidad de movimiento en Y. ¿Y qué es lo que tengo en Y? En Y tengo velocidad de la bala, seno de 30, menos velocidad 3, seno del ángulo. ¿Está bien? Teniendo esa parte, yo puedo pasar al otro lado. En este caso, lo puedo pasar, si usted observa, recuerde que la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Entonces aquí me faltaba masa. Aquí sería la masa 3. Como me están pidiendo la velocidad 3, entonces esto lo paso al otro lado y me queda masa 3, velocidad 3, seno del ángulo va a ser igual a masa de la bala por la velocidad de la bala por seno de 30. Esto lo paso a dividir la masa y me quedaría velocidad 3, seno de teta va a ser igual a la masa de la bala por la velocidad de la bala por seno de 30 entre la masa 3. Si yo sustituyo todos esos valores, la masa de la bala ya la conozco, la velocidad de la bala ya la conozco, el seno de 30 grados es 0.5. En este caso me quedaría de la siguiente manera. Aquí es 3 por 10 a la menos 2. Aquí me quedaría, en este caso, 3 por 10 a la menos 2 kilogramos por la velocidad de la bala, una vez que sale, que sería de 100, por el seno, que es 0.5, entre la masa 3, que es 0.25. Y eso le va a dar un valor de, en este caso, 6 metros sobre segundo. Teniendo esto, ya, y teniendo esta parte de acá, yo puedo hacer lo siguiente. Recuerde que la tangente del ángulo es igual a seno sobre coseno. Entonces hago estas dos divisiones y voy a decir
vamos a ponerlo en medio. Velocidad 3 sobre seno de teta entre velocidad, aquí también es velocidad 3 sobre coseno de teta es igual, en este caso, a 0. ¿Sí? Ahora bien, pero la velocidad 3 sobre eso, seno sobre coseno, ¿cuánto me queda? Me queda tangente. Entonces yo puedo tener velocidad 3, ¿sí? Sobre seno sobre coseno. En este caso me quedaría tangente del ángulo, ¿sí? Pero esta velocidad 3, la primera me dio 6. Y esto me quedaría 6 entre 23 va a ser igual a tangente a la menos 1. De tal manera del ángulo, ¿verdad? Entonces el ángulo me quedaría 6 entre 23, me quedaría el siguiente valor, 0.26. 0.26 va a ser igual a el ángulo. Entonces aquí me queda que el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de 0.26. Por lo tanto, el ángulo me va a dar un valor, en este caso, de aproximadamente 15 grados. Teniendo el ángulo, yo ya puedo calcular la velocidad 2, porque la velocidad 2 la puedo calcular con esta parte de acá. Recuerden que la velocidad 2 dice que va a ser igual a velocidad 2 por el coseno del ángulo es igual a 23. Es decir, la velocidad 2 es igual a 23 por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? El ángulo es 15 grados. Y entonces divido eso, 23 entre coseno de 15, me queda aproximadamente 23.7 metros. Redondeado a 24 metros sobre segundo. Y ahí tenemos, miren. Este ejercicio se lo expliqué porque el libro se salta muchos pasos. Entonces, el libro ya de un solo se va a la respuesta. No hace el diagrama explicando cómo va paso por paso. Lo que ustedes tienen que hacer es seguir el procedimiento para poder llegar a aquella parte. Si usted no va haciendo paso por paso esto, no le va a dar. El libro lo hace, pero ya lo hace directo. Si él asume de que usted ya vio vectores, entonces ya esto le entiende. ¿Se comprendió esa parte, muchachos? Yo sé que es un poquito largo. A ver. ¿Se comprendió esa parte? ¿Se escucha? ¿Sí? Mire que en el libro, ya tienen su libro, lo vieron en su libro no está bien explicadito como está ahí en la pizarra. En su libro se saltaron de un solo a la respuesta. ¿Sí? En su libro se saltaron de un solo a la respuesta y aquí yo les fui explicando paso por paso cómo fue sacando las componentes en X, las componentes en Y, después cómo hizo esa relación. Esto lo vimos al inicio del primer bloque, suma de vectores. Estos temas se combinan con lo que es suma de vectores y el principio de conservación. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento es vectorial. Y como es vectorial, usted tiene que aplicar las reglas para sumar vectores. ¿Sí? Hay preguntas sobre esto. Vamos a subir el video, entonces, no se preocupe, pero hay preguntas. ¿No? Nadie me contesta. Si nadie me contesta es porque le entendieron o no le entendió nadie. O yo hago las preguntas. A ver, Etan, ¿le entendió, Etan?
Sí, ahí va. Para con más paciencia, dice. Entonces quiere decir que no le entendió. Mire, yo sé que este ejercicio, ¿por qué les puse este ejercicio? Porque en su libro hay varios ejercicios que hay que hacer diagrama de cuerpo libre y si ustedes no lo hacen, no lo van a poder resolver. El libro, él asume que usted ya maneja eso porque los vectores lo vimos al inicio de año. Entonces, pareciera que fuera un poquito difícil, pero no, lleva un orden secuencial. Lo primero que usted debe hacer es el diagrama y a partir del diagrama usted va sacando las ecuaciones y después va despejando. ¿Qué es lo que sucede con el libro? Tal vez no te dé exacto porque el libro redondea o trabaja con notación científica, pero lo redondea. Entonces ahí puede haber una diferencia entre 2 o 3 puntitos, pero no es mucha la diferencia, porque él trabaja redondeando con notación científica. Por ejemplo, ahí los 30 gramos, tenés que dividirlo entre 1000, ¿verdad? Y entonces ahí, si lo trabajas así, por ejemplo, él, por ejemplo, los 100 los convirtió en notación científica y pone 1 por 10 a la 2. ¿Qué es 1 por 10 a la 2? Son 100 metros. ¿Está bien? Andrés, ¿le entendió Andrés? ¿Le entendió Tatiana? Sí, sí se entendió, dice. Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Por ejemplo, si alguna cosita de ahí miran un poco raro, pregunten. Porque es que utilicé la simbología del libro. Él trabajó con notación científica, pero yo bien pude haber trabajado, bueno, ahí le puse 100, pero yo bien pude haber trabajado como lo está trabajando el libro, 1 por 10 a la 2, que es lo mismo que 100. Ese 0.25, ¿de dónde sale? ¿Quién me dice de dónde sale ese 0.25? A ver. Cuando ahí tenés dos masas, la masa 2 y la masa 3. ¿De dónde sale ese 0.25 si el problema no me dice nada de 0.25? A ver, Tatiana. Ya terminó el tiempo. Ya terminamos. Bueno, nos vemos porque el tiempo se nos fue, ¿verdad? Después vamos